Buenas tardes a todos y a todas. Soy Laia Quílez Esteve, docente e investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, y hoy voy a presentar una ponencia sobre la dimensión material de los objetos en algunas de las producciones audiovisuales que recientemente se han aproximado a pasados totalitarios desde distintas geografías. A la hora de pensar en la dimensión material de la memoria, o dicho más llanamente, en la memoria de las cosas, es preciso tener en cuenta que nuestra reflexión se sitúa en un presente en el que vivimos rodeados de cosas manufacturadas, seriadas, que van relevándose a una velocidad frenética por otras más modernas, multifuncionales y portátiles. Ante esta realidad, desde el campo de reflexión de los nuevos materialismos, pensadoras como Jane Bennett nos alientan a reconsiderar el lugar que ocupan los objetos y, en extensión, lo no humano, más allá de su mera condición de mercancías desechables. Dotándolos de agencia, interacción y capacidad para generar emociones, experiencias y recuerdos, aquello que hoy parece inerte y reemplazable, quizás lograría permanecer más tiempo entre nosotras. Así ocurre con los objetos que podríamos llamar de memoria, esto es, aquellas piezas, ropa, muebles, libros, que conservamos ya no por la función primigenia que tenían, sino por la pátina de pasados que los cubren y por los afectos que irradian, y que se activan cuando los sacamos de la caja o la vitrina y los tocamos y acariciamos. Partiendo de este planteamiento, tal vez podamos preguntarnos qué ocurre cuando las cosas son testigos del genocidio y del horror totalitarios. ¿Qué lugar ocupan en este tiempo de sobresaturación material esos objetos sobrevivientes? ¿Qué marcas conservan de lo que la aniquilación no pudo borrar? En definitiva, ¿podemos hacer hablar a los objetos? ¿Podemos considerar a los objetos que sobrevivieron a pasados totalitarios como ruinas, en el sentido en el que las concibe Gerard Wachman en El objeto del siglo? Esto es, como cosas a las que se les ha incorporado como una veladura los tumultos de la historia, la acumulación de memorias. Quizás sí, aunque las cosas no tengan per se un relato incorporado, son testigos privados de voz, como si tiene la escritura o el testimonio oral. Pero las cosas expresan y dan fe de esa violencia de otras maneras, aportando en algunos casos experiencias inéditas sobre la vida de la gente común en tiempos de guerra y dictadura. El hueso agujereado por una bala, el zapato desatado o la camisa manchada de sangre se convierten en estos contextos en huellas, cuyo poder es el de ofrecernos versiones de los hechos que pueden llegar a contradecir a la historia oficial promovida por las instituciones políticas una vez restablecida la democracia. A partir de esas singularidades, es preciso pensar el lugar que estos objetos ruina ocupan en las producciones culturales que trabajan con la memoria de pasados traumáticos para releerlos desde un presente todavía falto de justicia y respuestas. Porque, como constata María Rosón, y cito, igual que recordamos unas junto a otras, colectivamente también necesitamos a las cosas para recordar. Desarrollar todos los desplazamientos de sentido que los objetos ruina adquieren en las narrativas contemporáneas de memoria es una tarea que trasciende los límites de esta presentación. Por ello, he optado en poner el foco solo en los afectos y también en los desafectos que estas herencias materiales despiertan en la generación de los hijos y nietos de las víctimas de las violencias de Estado, y en el lugar que estos legados ocupan en algunos de los documentales y exposiciones artísticas recientes de posmemoria. Frente a la desaparición del cuerpo, algunos de los objetos de quienes ya no están han sido recuperados por sus familiares, quienes en sus duelos inconclusos los han resignificado, convirtiéndolos en iconos afectivos y puentes que los unen a esa generación precedente que fue brutalmente borrada. En muchos casos son las últimas cosas que tocaron o que llevaron consigo antes de morir. De ahí que estos objetos puedan leerse bajo el concepto derridiano de la prótesis, porque tal y como apunta Teresa Basile, si bien, y cito, se colocan en el lugar vacío para llenarlo, al hacerlo están señalando también ese hueco al que intentan sustituir. En ese movimiento de ausencia y presencia, estos objetos heredados vuelven tangible el lazo que conecta presente y pasado, pues a menudo nos remiten a una memoria corporal, al olor, el tacto, la piel del desaparecido. Un ejemplo paradigmático de este desplazamiento sinecdòtico o protésico del objeto viene claramente representado en Objectes Desapareguts, la exposición que el artista María Amparo Gomar inauguró en Valencia el año 2021. La muestra se articula alrededor de 7 objetos, entre ellos una corbata, una camisa, un botón, un lápiz, una fotografía del hijo, unas cuerdas de esparto que servían para atar a los fusilados y evitar que escapasen, o una botellita de vidrio que contenía el nombre y otra información biográfica del muerto, y que el enterrador republicano
mexicano Leoncio Badía escondía, cuando tenía oportunidad, tras la nuca de los cadáveres, para que esos cuerpos pudiesen, en un futuro, ser identificados por sus familias. Estos objetos pertenecieron a algunas de las más de 2.000 personas que entre 1939 y 1956 fueron fusiladas y enterradas en las fosas comunes del cementerio de Paterna, en Valencia. Además de recoger estos 7 objetos, para la exposición, Gomar Vidal realizó breves piezas audiovisuales en la que los familiares de los represaliados daban cuenta de su relación afectiva con ese artefacto heredado. Así, por ejemplo, Pepica Celda, que en el vídeo sostiene con cuidado entre sus manos la botellita de vidrio antes mencionada y que encontraron escondida entre los restos mortales de su padre, le otorga a ese objeto el valor de una reliquia, pues él despierta en ella emociones similares a las que, para los devotos, cristalizan en las partes conservadas, cabellos, huesos, dientes, de los santos. Ella dice: «De esto no me desharía nunca en la vida. Esto para mí es como un trozo de mi padre». Todos estos objetos sacados de la tierra y ahora custodiados por segundas y terceras generaciones logran reparar esos terribles subtierros, entendiendo este concepto como un éxodo bajo tierra, un castigo post-mortem que perseguía anonimizar a las víctimas, despojarlas de cualquier rastro que permitiera humanizarlas y ser lloradas por quienes se quedaron al otro lado de las fosas. Estos objetos, que para los familiares funcionan como talismanes de la memoria y puentes de afectos, emociones y recuerdos para con los desaparecidos, tienen además un papel marcadamente político, al exhibirse conjuntamente en el espacio del centro cultural o el museo, pues al salir del espacio doméstico para mostrarse públicamente y en diálogo recíproco con otros objetos similares, logran advertirnos sobre la vulneración de los derechos humanos y reconocer el dolor que ha atravesado generaciones y que permanece latente. Pero los objetos también pueden, en estas narrativas de posmemoria, convertirse en herencias y legados malditos, esto es, rastros de aquello dejado por los perpetradores o victimarios a sus descendientes. Un ejemplo paradigmático de ello lo encontramos en Bastardo, la herencia de un genocida, de Pepe Robano, una película cuyo título remite a ese legado que no solo es material, sino que incorpora el proceso de negación, trauma y denuncia de los crímenes de un padre victimario, Rodrigo Alexe Retamal Martínez, condenado a prisión en 2017 por el homicidio de 6 militantes comunistas en 1973, en Chile. El documental muestra el proceso de descubrimiento por parte de Robano de los crímenes de un padre que nunca ejerció como tal, pero que en su posterior reencuentro con el hijo reconoce su paternidad e intenta compensar todos esos años de abandono. De ahí que 2 días después de su primer encuentro, en el año 2008, el padre le regale una caja con 34 objetos, en homenaje a la edad que entonces tenía el cineasta, los cuales quedan enumerados a modo de inventario en una emotiva carta que le escribe. En el film, parte de esta misiva es leída por Robano, que a medida que pone voz al escrito de su padre, va mostrando en pantalla esos regalos envenenados que aquel le ofrece. Estos presentes sin valor material aparente, restos palpables del pasado genocida del padre, sobre el cual éste se muestra orgulloso, adquieren en el film el peso de una herencia pavorosa, aquella que sitúa al hijo en la encrucijada de tomar el camino de la conciliación, que supone comprender los motivos que pudieron llevar al padre a cometer tales crímenes, o el de la ruptura definitiva, que implica denunciarlo públicamente y renegar de él. De hecho, Robano no solo señala en el film ese legado de horror y sangre, como él lo llama, que rezuma la medalla condecorativa que su progenitor le deja como herencia, sino que el realizador puso a disposición de la justicia chilena las pruebas incriminatorias de su quehacer criminal, para que ayudaran a reabrir las investigaciones sobre su caso, cerrado por la ley de amnistía. Si quien da testimonio, oral o escrito, de una experiencia traumática participa en la construcción dialógica de la memoria colectiva, los objetos que sobrevivieron al terror totalitario son las huellas no verbales de esas violencias. Porque, como señala Emanuela Llosa, estos vestigios de guerras, exterminios y totalitarismos, y cito, guardan la memoria de un pasado que por supuesto ha sido, pero que no está acabado. Cierro la cita. En este sentido, las producciones culturales a las que nos hemos referido son el claro ejemplo de que este trabajo con las cosas de la memoria y la memoria de las cosas no puede entenderse como un proceso clausurado, sino más bien como un recorrido activado por decires polifónicos y cambiantes que participan en la construcción de una memoria viva y continuamente resignificada.
Tener en cuenta la dimensión material de la memoria en las demandas por la verdad y la justicia supone considerar la existencia verdadera de los restos. Es desde este lugar que las cosas pueden adquirir la densidad afectiva, la capacidad invocatoria y el potencial político necesarios para cuestionar los pactos de silencio y los olvidos impuestos por el trauma, las políticas públicas y el inevitable paso del tiempo. Porque, como retóricamente se pregunta Gomar Vidal en Objectes desapareguts, y cito, ¿quién mantendrá vivo el recuerdo cuando los últimos testigos sean silenciados? Una respuesta es las cosas. Muchas gracias por vuestra atención.